Queremos mantenerte informado. Aquí inicia Mira Noticias Ahora. Es martes 16 de mayo del año 2023. Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Guido Alfonso Macías para contarles lo que sucede en Ecuador y el mundo. La información de Ecuador y el mundo en Mira Noticias Ahora. El pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos sobre el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, causó indignación en varios sectores políticos y sociales. ¡Qué barbaridad! La desprestigiada OEA de Luis Almagro, promotora del golpe de Estado en Bolivia y cómplice de violaciones de derechos humanos en Perú, pretende intervenir en un proceso legítimo y soberano regulado por la Constitución, expresó el ex vicecanciller ecuatoriano Fernando Yepes Lasso. Además de los dos policías y un par de funcionarios municipales, un repartidor de lácteos que circulaba por la vía Durán Boliche en el momento del atentado contra el alcalde Luis Chonillo fue impactado por varias balas. El hombre de 33 años de edad fue llevado gravemente herido hasta el hospital Guayaquil. Esta madrugada, el trabajador identificado como Alexi Rivera Andrade falleció por la gravedad de las heridas. Este martes 16 de mayo se instaló el segundo día de la audiencia de juicio en contra del ex policía Germán Cáceres y el teniente Alfonso Camacho, acusados en el caso María Belén Bernal. La audiencia se desarrolla en el segundo piso del Complejo Judicial Norte de Quito. Aproximadamente 20 testigos rindieron su versión. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, dictó prisión preventiva en contra del ex ministro de Energía y Minas, Javier Vera Grunauer, acusado por Fiscalía del presunto delito de cohecho. Dispuso que se gire la boleta de encarcelación y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores que ubique a Vera Grunauer en un centro de privación de la libertad de Guayaquil. La Secretaría de Gestión de Riesgos declaró este martes alerta amarilla ante la posibilidad de presentarse el fenómeno del Niño en Ecuador. Los pronósticos de los expertos indican que este evento climático se desarrolla a partir del segundo semestre de este año, existiendo una activación significativa de la amenaza. Las condiciones y parámetros revelan que pueden presentarse afectaciones a futuro y por aquello se recomienda declarar el nivel de alerta amarilla en 489 parroquias de 17 provincias. Guido Alfonso Macías en Mira Noticias Ahora. El presidente de la República, Guillermo Lasso, es el sexto mandatario latinoamericano en los últimos 10 años que enfrenta un juicio político ante el Parlamento. Con la intervención de la asambleísta Viviana Veloz, empezó la mañana de este martes el proceso en su contra por el delito de peculado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una tiranía fundada con engaños y sostenida por el crimen no podrá prevalecer sobre la fuerza y la valentía de los pueblos. Presidente Lasso, han pasado más de 2 años desde que usted asumió el poder. Prácticamente 730 días y más de 17.000 horas, para que al fin le rinda cuentas al pueblo ecuatoriano en esta Asamblea Nacional. No en esas entrevistas amañadas con pseudo periodistas, no en esas cadenas llenas de sandez y desidia. Hoy, el presidente Lasso no podrá esconderse ni huir, no podrá esconderse detrás de los pantalones de sus abogados, porque al presidente Lasso hoy se le acabó su tiempo. Su paso por el poder no solo será efímero e insignificante. Al señor Lasso lo recordará la historia porque ha dejado un legado ignominioso de sangre, muerte, dolor y destrucción en el pueblo ecuatoriano. Usted no solo será recordado, señor Lasso, como el banquero que llegó a ser jefe de Estado. Usted será recordado como el magnate cruel y ruin que destrozó la vida de los ecuatorianos. Todo por su soberbia, vanidad y egolatría de sentarse en Carondelet. ¿Cuántas veces evadió la responsabilidad política el presidente de la República, Guillermo Lasso, colegas legisladores? ¿Cuántas veces evitó comparecer a esta legislatura? ¿Cuántas veces se ha inventado falsas enfermedades?
El presidente Guillermo Lasso acudió al Palacio Legislativo este martes 16 de mayo del 2023 para enfrentar el juicio político en su contra. De las 3 horas que tenía para defenderse, se tomó menos de 1 hora. Dentro de ese marco, Lasso habló sobre lo que, según él, ha realizado por el país. También manifestó que el juicio político es un infundado proceso y dijo que sus interpelantes han hecho gala de una inventiva sin parangón. Admito que ha sido instructivo ver cómo se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este gobierno ni siquiera existía. Se les olvidó que tanto el contrato, la adenda, como el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre el 2018 y el 2020. 3 años antes de que yo asumiera la presidencia de la República. Ese informe de Contraloría hizo 13 recomendaciones sobre el contrato que, insisto, fue firmado en el gobierno anterior. ¿Y qué creen? Las 13 recomendaciones fueron adoptadas en el periodo de mi gobierno al pie de la letra. Y a propósito, no solo que la Contraloría jamás recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker, fue también una distinguida interpelante quien, a través de un informe de la comisión que preside, recomendó que se le dé continuidad a ese contrato. Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, manifestó que efectivamente ya está listo el decreto de muerte cruzada para que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, lo firme cuando considere necesario. Aseguró que Lasso no saldrá del gobierno destituido, porque de llegar el momento y observar que se tienen los votos para su censura, él firmará previamente la disolución de la Asamblea Nacional. Como había señalado ya el secretario jurídico Juan Pablo Ortiz, el decreto ejecutivo respecto a una posible disolución de la Asamblea, conocida popularmente como muerte cruzada, está listo y es una potestad, como se ha venido señalando a lo largo de varios espacios, que tiene el presidente de la República, y verá el momento conveniente el presidente de la República en que pueda finalmente firmar este decreto ejecutivo. Obviamente, paso a paso, este momento lo que corresponde es la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Tendrá, como señala la normativa, el día de hoy cerca de 3 horas para presentar sus pruebas de descargo, luego de que intervengan los interpelantes que ya han sido señalados por parte de la Asamblea Nacional. Y claro, es una potestad, como señalo, y reitero, del presidente de la República, y tendrá que evaluar en qué momento aplicarla o no. Obviamente es un instrumento que está contemplado en la Constitución de la República y es una facultad, porque así está prevista en el propio texto constitucional del 2008, a ser ejercido de manera discrecional. Las únicas condiciones que establece es que sea ejercida dentro de los 3 primeros años y no requiere dictamen de la Corte Constitucional si se trata de hablar de una obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política o conmoción interna. Lo que es cierto entonces hoy y lo que es noticia hoy es que el presidente Guillermo Lasso, destituido, no se va. Sí, ciertamente ese es un escenario que no ocurriría, porque como bien sabemos tiene esta posibilidad de disolución de la Asamblea que está previsto en la Constitución, ojo, y no como una facultad de reacción ante el juicio político, sino que como una facultad prevista para momentos de grave tensión institucional. Por ejemplo, que se quiera buscar la salida del presidente rompiendo la Constitución ya supone una grave crisis política y esto genera una conmoción interna, entendida la conmoción interna a través de lo que ha señalado la propia Corte Constitucional como la falta de armonía que pone en peligro las relaciones adecuadas que existan en una comunidad dentro de la sociedad. En deportes.
Santiago Morales, directivo del Independiente del Valle, en declaraciones para Mundo Deportivo EC, confirmó que no habrá Copa Ecuador para la temporada 2023. El día viernes hubo una mañana deportiva en la casa de la selección, fruto de una invitación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a todos los directivos de los clubes, tanto de la Serie B como de la Serie A de todo el país, en la que asistimos muchos directivos y de muchos clubes. Fue un día muy fraternal, muy bonito, en el que se compartió deporte, una buena comida y algún rato de escuchar música y poder compartir algunas conversaciones con los colegas. En esta reunión se tocó esos temas. El presidente Francisco Egas fue muy claro en expresar que existe demora de un buen tiempo del canal que tiene los derechos del canal del fútbol y de las eliminatorias del Mundial, y que eso le ha causado un desfase importante en su flujo, y que por eso no ha cancelado todos estos valores, los que usted hace mención, que es el premio a la Copa Ecuador y el premio al fútbol femenino. Existe el ofrecimiento que para el próximo mes de junio ya se puedan igualar en esos pagos. En todo caso son dineros importantes que mucha falta nos hacen las economías de los clubes, pero que entendemos el momento que se está pasando. Por otro lado, también se habló de la Copa Ecuador para este año 2023, la cual no se va a llevar a cabo. Nos manifestó Francisco que por el mismo motivo en el que están con ese desfase era difícil el poder organizar este año la Copa Ecuador al no tener un auspiciante de televisión que pueda transmitir estos partidos. En el mundo. El Departamento de Estados de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para los ciudadanos de su país que desean viajar a Colombia y llamó la atención sobre varios aspectos claves, como la prohibición de viajar a sus funcionarios de gobierno por gran parte de las carreteras del país suramericano. La entidad menciona que los empleados del gobierno de los Estados Unidos tampoco pueden utilizar motocicletas, ni tomar taxis en las calles o utilizar autobuses cuando se encuentren en territorio colombiano. Estás actualizado. Hasta aquí. Mira Noticias Ahora.